Bueno, ante todo, muchas gracias, doctora Barrangú, y a toda la comisión por permitirme hablar de este tema que siempre se consideró un poco una enfermedad media huérfana dentro del área vascular. Y creo que es muy interesante poder dar un pantallazo un poco de lo que nosotros hacemos, que es dedicarnos a esto que es la patología tal vez más frecuente que afecta al sistema linfático, que es el linfedema, y fundamentalmente el linfedema en los miembros inferiores. Y mucho hay del diagnóstico diferencial. Por lo pronto, lo primero que tenemos que saber es que es, como dijimos, es la enfermedad más frecuente que afecta al sistema linfático, y donde hay tejido puede haber linfedema, donde hay vascularización linfática puede haber linfedema. Por afectación funcional, por afectación estructural, se complica el sistema linfático, se termina afectando, esa circulación linfática se bloquea y genera ese linfedema. Cualquier órgano, como van a ver en miembros inferiores, región genital, miembro superior, pared abdominal, miembro inferior, cara, posterior a la radioterapia, cualquier órgano, en este caso el intestino, en cualquier región, órgano, región corporal u órgano, puede haber, donde hay tejido linfático, puede haber linfedema. Eso es lo primero que tenemos que entender. Y segundo, que claro, el diagnóstico del linfedema es un diagnóstico netamente clínico. Uno puede tener un montón de herramientas como la ultrasonografía, la ecografía, que frecuentemente vemos que se piden ecodoppler, o sea, lejos está la relación entre el sistema venoso y arterial con el sistema linfático a través de la ultrasonografía. Lo que vamos a ver con la ecografía es el edema, son los lagos, o eventualmente lo que se describe muchas veces como lagos linfáticos, pero es líquido, es edema. Es el edema en el tejido celular subcutáneo. Eso es lo que vemos con la ecografía. Pero el diagnóstico del linfedema es un diagnóstico netamente clínico. Uno, cuando ve este tipo de pacientes, estos miembros inferiores, lo puede diagnosticar hasta el encargado de mi edificio. O sea, cualquier persona puede ver una pierna hinchada y decir, bueno, es un linfedema. El problema es detectarlo de forma precoz para tratar de evitar la progresión de ese edema y evitar justamente que terminen generando una alteración funcional, psicológica, anatómica de todo el organismo por imposibilidad, por ejemplo, para deambular, para hacer sus actividades cotidianas, para usar cualquier tipo de prenda, ropa en general. Entonces, fundamentalmente, la idea es tratar de hacer un diagnóstico precoz. Lo otro que tenemos que tener en claro es que el linfedema lo podemos dividir en primario y secundario. El primario es aquel que está genéticamente condicionado. Las tres primeras imágenes son linfedemas primarios, linfedemas que están genéticamente condicionados. Y la aparición de ese linfedema puede ser en el momento del nacimiento, de forma a nivel de la infancia, en la adolescencia, o de forma más tardía hasta los 30, 40, 50 y 60 años o más. Es el linfedema primario precoz, linfedema primario tardío, de aparición más tardía, pero no deja de ser la característica clínica de un linfedema primario, tanto clínica como en las imágenes. El estudio funcional que nosotros pedimos con frecuencia para evaluar el sistema linfático desde el punto de vista funcional es la linfografía radioisotópica, un estudio de medicina nuclear. Hay otros tipos de linfografías, como la linfografía por fluorescencia, que después ya vamos a ver, pero fundamentalmente es el gold estándar para nosotros, es la linfografía. Pero les vuelvo a decir que el diagnóstico es netamente clínico. Distintos son los linfedemas secundarios, un sistema linfático que estaba formado normalmente y frente a determinadas circunstancias que pueden ser oncológicas. El más frecuente en nuestro país, en los países industrializados, es el secundario al tratamiento del cáncer de mama, como esta primer paciente, o secundario por el tratamiento, por ejemplo, una linfadenectomía por una metástasis de melanoma, con lo cual la lesión que puede generarse sobre el sistema linfático puede generar un linfedema secundario, la expresión clínica de un linfedema secundario. Y obviamente en los linfedemas primarios hay un montón de variables de acuerdo a qué grado de compromiso tenga y qué estructura del sistema linfático esté comprometida. Pueden estar afectados los capilares linfáticos, pueden estar afectados los vasos linfáticos, como pueden estar afectados los ganglios linfáticos o los conductos linfáticos centrales,
ya sea conducto torácico, cisterna de Kiel o cisterna de Pequet en general, pero son patologías tal vez un poco más complejas. Lo otro que tenemos que tener en cuenta, más allá de dividirlo en primario y secundario y saber que el diagnóstico es netamente clínico, es la progresión y la evolución. Como dijimos, los estadios más avanzados son los que se diagnostican más fáciles. ¿Por qué? Porque hay un volumen aumentado de tamaño en un miembro, con la impotencia funcional, estructural y toda la cuestión. Eso es más fácil de diagnosticar. Pero los estadios 0 son, tanto el 0 como el 1 son los estadios reversibles. El 0 es sumamente interesante porque es donde tenemos que hacer énfasis los que nos dedicamos a esto fundamentalmente y tratar de derivar a estos pacientes de forma precoz, porque son aquellos pacientes que tuvieron un procedimiento quirúrgico, por ejemplo, una linfadenectomía, una biopsia de ganglio centinela, una biopsia de un ganglio inguinal o axilar, y empiezan a sentir cosas raras en ese brazo o en esa pierna. Eso se llaman síntomas subjetivos. Son síntomas que percibe el paciente, pero que el médico no ve. Y en esos pacientes son los que tenemos que hacer hincapié, porque son los signos más precoces de que el sistema linfático se está desestabilizando y que obviamente puede progresar a un 1, 2, un 3, en estadios ya que son irreversibles. En cambio, el 0 y el 1 tenemos la posibilidad de hacer tratamiento, de rehabilitar ese sistema y tratar de compensar para evitar la progresión. Lo mismo sucede en miembro superior, los estadios 0, 1, 2 y 3, justamente tiene que ver con eso, con tratar de llegar a hacer el diagnóstico del estadio precoz. Con la incorporación de tecnología de las imágenes guiadas por fluorescencia, la linfografía por fluorescencia, que diferencia de la linfografía raizotópica, es un estudio funcional del sistema linfático, pero el sistema linfático superficial. Tiene una penetración muy, muy chiquitita para estudiar el sistema linfático epifacial. Y tenemos la posibilidad de hacerlo en consultorio, sin exponer al paciente a radiación. Directamente se inyecta verdindocianina y se puede evaluar cómo es la circulación linfática. Y hay distintas formas de afectación de ese sistema. Lo normal es ver vasos lineales, pero después se puede ver esa imagen que se llama Stardust, de cielo estrellado o un patrón difuso, que es de acuerdo a la progresión de ese linfedema, son las imágenes que uno puede llegar a ver en la linfografía por fluorescencia. Pero claro, también recibimos este tipo de pacientes que comúnmente vienen derivados para hacer o drenaje linfático manual o para hacer tratamiento por su linfedema, y lo que menos tiene es un edema de origen linfático. Por claudicación del sistema venoso secundariamente puede haber un edema de origen linfático. Tal es así que en la clasificación de la insuficiencia venosa crónica, tal como proponía el doctor Enrichi Caldevilla hace muchos años, está el linfedema en los estadios avanzados de insuficiencia venosa crónica, pero eso es por claudicación del sistema venoso en estadios avanzados. Ese clásico flebolinfedema que nosotros vemos habitualmente en la práctica también. Pero estos pacientes que tienen edema, es un edema más blando, el edema linfático es un edema más duro, un edema más rico en proteínas, el edema venoso más rico en agua. Entonces, hay que buscarle las causas que no tienen que ver con compromiso del sistema linfático, como por ejemplo una estenosis a nivel del sistema ilíaco, un tumor a nivel de la vena cava, cuando ya vemos que el edema progresa por encima del muslo y toma la región genital, como en estos casos. Por eso es muy importante partir de la ultrasonografía, partir de la ecografía, bien dirigido para estudiar el sistema iliocavo, tratar de dilucidar un poco por eso e ir progresando de acuerdo a qué estudios vamos a pedir o no. Fundamentalmente para poder hacer un correcto diagnóstico diferencial, o a veces tienen las dos cosas, el compromiso venoso y linfático en un mismo paciente, porque es una metástasis de un carcinoma vasocelular, tiene compromiso linfático porque tiene una obstrucción. Fíjense en la imagen clásica de la linfografía radizotópica, donde se ve todo este manchón que se llama reflujo dérmico. El radioisótopo se concentró en el tejido celular subcutáneo, por eso esa imagen característica se llama reflujo dérmico. Ahí van a ver la tumoración que está generando la compresión a nivel del sistema iliocavo, generando también las dos cosas, hipertensión venosa y linfedema. O sea que el paciente tiene las dos cosas, pero partimos de la clínica. Fíjense que la morfología del miembro es distinto a lo que es un linfedema típico,
como lo es este. Fíjense que la morfología de esos miembros inferiores, más allá de cuando uno los toca, es un edema duro, un edema duropétreo, los dedos más cuadraditos, más característicos de la semiología de un paciente con linfedema, pero cuando uno lo evalúa, lo estudia y lo revisa en cuerpo completo, ve que además tiene un exoftalmo, que la linfografía, la primera linfografía radioisotópica que se le pidió, una linfografía donde estos puntos significa que la linfografía está contaminada, significa que el técnico que le hizo el estudio tocó la piel con el radioisótopo y generó Por eso es muy importante tratar de entender y ver las imágenes y no solamente leer el informe, sino la interpretación. Lo mismo que sucede con un Doppler, como bien decían, es tratar de interpretar también las imágenes, y por eso uno se da cuenta que esta imagen no es la correcta. Cuando hacemos una linfografía, el sistema linfático está prácticamente indemne y lo que tiene es un mixedema en un hipertiroidismo, por el exoftalmo que tiene, por la característica, y es un mixedema distinto del linfedema, distinto del edema de venoso. Entonces es muy importante poder hacer el diagnóstico diferencial. O comúnmente vemos estos pacientes que tienen un aumento del volumen en miembro inferior, y cuando uno los toca no es líquido, no tiene la semiología característica de un edema ni de origen venoso ni de origen linfático. Es un edema típico, no es un edema, sino es la característica morfológica cuando estás tocando el tejido celular subcutáneo, sin edema. Es una hipertrofia de tejido adiposo, un sobrecrecimiento de tejido adiposo. Y lo tiene no solamente en el miembro inferior, sino que lo tiene en todo el cuerpo, hemicorporal. Eso es parte de una malformación en la hipertrofia del tejido adiposo. Y la linfografía, fíjense que no hay imagen de reflujo dérmico. Esto no es una patología linfática, que comúnmente uno lo puede confundir. Pero desde la base semiológica, revisando al paciente, tocándolo, uno se da cuenta que no hay compromiso del sistema linfático y lo corroboramos con eso. También podemos hacerle el ultrasonografía, ver cómo está, no hay imagen líquida en el tejido, es una imagen de hipertrofia de tejido adiposo. Lo mismo, un sobrecrecimiento. Fíjense que el sobrecrecimiento en este caso, en este miembro, es lipomatoso. No hay un compromiso del sistema linfático ni compromiso del sistema óseo. El compromiso del sistema óseo, en este caso a nivel de la mano, es por varias cirugías que ha tenido, pero no hay un sobrecrecimiento ni de tejido óseo, ni de tejido, ni del compromiso del sistema linfático. Fíjense que con una linfografía por fluorescencia se ve que los vasos linfáticos son lineales, que el sistema linfático está indemne. Y lo que tiene esta paciente simplemente es una hipertrofia de tejido adiposo. Se llaman síndromes de sobrecrecimiento. Y ese síndrome de sobrecrecimiento, como se ve muy bien acá, puede ser lipomatoso, puede ser de tejido muscular, puede ser también óseo. Muchas veces en los síndromes de Klippel-Trenaunay vemos sobrecrecimiento de sobrecrecimiento óseo. Pero a veces vienen este tipo de pacientes que clínicamente van pasando de médico en médico hasta que llega alguien y dice, acá hay algo realmente muy, muy raro, porque es un aumento de la tensión que tiene a nivel del muslo. Este paciente hasta le hicieron estudio de filariasis en el Instituto Malbrán, y simplemente clínicamente no se correspondía con una linfografía. La imagen de la linfografía radioisotópica era una imagen de reflujo dérmico, de una afectación casi secundaria del sistema linfático. Y cuando uno tocaba el tejido clínicamente no hay un aumento de volumen, cambiaba la tensión. Esto se llama una esclerodermia lineal. En una paciente que se había roto una prótesis mamaria por un fenómeno inmunológico, generan esas esclerodermias segmentarias, esclerodermias lineales, y la imagen de la linfografía es característica. No tenía filariasis, no tenía un linfedema propio, sino es un linfedema secundario por afectación del tejido celular propio de la esclerodermia, que se ve justamente el diagnóstico de Morfea propio en el histológico. Por eso es muy importante tratar de dilucidar y ver qué armamento tenemos en cuanto a la base de diagnóstico.
Lo mismo, sucede que muchas veces estos pacientes van pasando de médico en médico porque no tienen diagnóstico. El paciente se le hincha el pie fundamentalmente más en el verano, el pie, los dedos, el dorso del pie, el empeine. Y esto es muy característico, es un tipo de linfedema que afecta, que es segmentario y que afecta a nivel del dorso del pie de los dedos. Y que nosotros lo podemos diagnosticar con un signo semiológico muy característico del signo de Stemmer. El signo de Stemmer, que es la imposibilidad para aplicar el segundo dedo, y acá se ve perfecto. Fíjense como en el pie izquierdo yo puedo hacer el pliegue característico del signo de Stemmer y en el pie derecho no lo puedo hacer. Eso habitualmente, cuando yo no puedo hacer el pliegue, el signo de Stemmer es positivo, la linfografía es positiva también. Y fíjense cómo no se ve ascenso de las corrientes linfáticas, de los vasos linfáticos, y eso es característico en los pacientes con linfedema. Estas son imágenes de linfografías por fluorescencia, típicas como se estudian cuando, más allá de la linfografía radioisotópica que podemos pedir, también estudiamos de qué manera se está compensando el sistema, porque ustedes vieron recién que no se veían corrientes linfáticas, pero que clínicamente el paciente estaba bastante estable y que solamente el edema es a nivel del dorso y el pie de los dedos. Nosotros con cada paciente uno se tiene que romper la cabeza para saber realmente cómo está compensando. Más allá de hacer el diagnóstico, tenemos que saber realmente qué es lo que está pasando desde el punto de vista fisiopatológico en este paciente. Este paciente lo que hacía era derivar por circulación profunda a nivel retromaleolar y se iba derivando al sistema profundo y no se detecta con la linfografía y sí se detecta con la linfografía por fluorescencia. No se detectaba con la radioisotópica, son complementarias, no significa que una sea mejor que la otra. También vemos, por ejemplo, estos pacientes que durante 30 años le dijeron, bueno, no, es un linfedema con presión y nada más. Cuando lo empezamos a evaluar, no solamente es el linfedema. Si ustedes prestan atención, más allá de ver el pie hinchado, tenían unas pequeñas vesiculitas a nivel del dorso del pie y del tercio distal de la pierna. Además, tenía unas pequeñas manchas. El paciente de piel más oscura puede disimular este tipo de lesiones que son angiomas, lo que se llamaba antes angiomas planos, hoy se llama malformación capilar, asociado a estas varices que son parte de una malformación venosa y ya tengo la malformación capilar, la malformación venosa, esto es parte de un síndrome de Klippel-Treonnet. Klippel-Treonnet también tiene malformación linfática, pero no es cualquier malformación linfática, porque de acá lo que le sale, fíjense, y lo que le sale acá no es nada más ni nada menos que kilo. El kilo es parte del metabolismo de las grasas. Entonces, el kilo se genera a nivel del intestino y esto sale acá en el miembro inferior y en el pie por una malformación linfática y del sistema entérico, del sistema linfático a nivel digestivo, con lo cual es una malformación bastante más compleja que se expresa tal vez como un Klippel-Treonnet. Pero es muy importante hacer la semiología característica de este tipo de pacientes porque puede pasar desapercibido. Y en el caso de los linfedemas primarios es necesidad estudiar más allá de la punta del iceberg que es el linfedema. La piernita hinchada, el brazo hinchado. Hay más de 120 síndromes asociados al linfedema primario. Entonces lo que vamos a ver solamente es la punta del iceberg, la pierna hinchada, el brazo hinchado, pero hay un montón de cosas que pueden tener asociados. Por ejemplo, una enteropatía perdedora de proteínas, un síndrome de Baldman, un síndrome de Gorham. Hay un montón de patologías que eventualmente pueden estar asociados a esos linfedemas primarios y hoy se conoce la causa genética de muchos de ellos y es un poco el futuro cercano con terapia molecular, conociendo la mutación genética, uno eventualmente en algunos síndromes podemos hacer tratamiento específico de esa mutación genética y creo que va a ser el futuro cercano. Otras veces, fíjense, vemos estos chiquitos recién nacidos con un surco y mucho edema. Eso se llama síndrome torniquete del pelo, que es un linfedema en realidad secundario intraútero. Es un pelito que se va enrollando y que se va generando una constricción de todo el tejido y genera obviamente compromiso del sistema linfático y el bloqueo obviamente más a nivel distal
de lo que es la constricción que tiene por el torniquete del pelo. Por eso es muy importante operar a estos chicos cuanto antes, rehabilitarlos cuanto antes para tratar de restabilizar un poco ese sistema linfático que está estancado. Fíjense por debajo de esa lesión, ahí sí vamos a ver ecográficamente vasos linfáticos ectásicos. Hoy muchas veces los equipos van con ultrasonografía, con equipos de alta resolución para tratar de definir mejor el vaso linfático, pero cuando son los vasos linfáticos ectásicos son mucho más sencillos de ver. Y a veces es lo que yo les decía, muchas veces están asociados a otros síndromes y fíjense, más allá de su linfedema, tienen malformación linfática no solamente en el pie, a nivel del escroto, la hipertensión linfática hace que salga linfa, esa linfa, como tiene gran cantidad de enzimas, genera corrosión de todo el tejido alrededor, de toda la piel. Este paciente, además de la malformación linfática expresada con su linfedema, tiene una malformación venosa, que no solamente afectaba de forma neurismática la ilía, que tenía trombosis, sino también tenía afectado al intestino delgado, con un montón de patologías asociadas, y es muy importante poder estudiarlo de forma completa, porque estos pacientes, cuando anticoagulamos a estos pacientes, por ejemplo, por esta trombosis que tiene a nivel del sistema ilíaco, empieza a sangrar la malformación del sistema digestivo y entonces es el huevo o la gallina, y son pacientes muy complejos de poder definir, que hoy con esto que yo les decía, terapia molecular, conociendo la mutación, en este caso una mutación de un síndrome de un gen que se llama PICA13A, y con tratamiento molecular, fíjense cómo fue la evolución, y realmente uno puede llegar a tratarlos de forma correcta. A veces, como yo les digo, no es solamente la expresión de ese linfedema, en este caso el papá de una chiquita con un linfedema primario en miembro inferior, con lo que se llama asociado distiquiasis, eso se llama síndrome linfedema distiquiasis, por eso no solamente ver la punta del iceberg que es el linfedema, sino también evaluar todo el contexto general y poder hacer una correcta, no solo anamnesis, sino una semiología completa de todo el paciente. Es una doble hilera de pestañas, los pacientes habitualmente se quejan que hacen conjuntivitis a repetición, por eso es muy importante. Y fíjense, en la hija exactamente lo mismo, pero sin linfedema. Entonces lo que tenemos que tratar de hacer justamente es llegar a evitar que se desencadene. Muchas veces es difícil porque ya es una cuestión que está genéticamente condicionada, pero evitar las infecciones, evitar los traumatismos, evitar las lesiones secundarias a nivel de las pielifaneras es muy importante. Pero fíjense lo característico de lo que se llama la distiquiasis, esa doble hilera de pestaña en un paciente que tiene distiquiasis sin linfedema, que es la hija, y el padre tiene linfedema distiquiasis por una mutación de un gen específico llamada mutación FOXC2. En este caso son síndromes de Noonan con distinta expresión clínica, con linfedema, sin linfedema y afectación del sistema entérico, con linfangiectasia intestinal, enteropatía perdedora de proteínas, pero no es solamente la expresión clínica, la intención es mostrar un poco lo variado que puede llegar a hacer eso, y que no solamente es la pierna hinchada o el brazo hinchado o mandar a hacer una ecografía o una linfografía, sino que es necesario poder estudiar y saber realmente cuál es el problema, porque a veces no es tan sencillo, como en estos pacientes donde uno ve el brazo hinchado y todas las proteínas volcadas a nivel del abdomen, porque tiene una enteropatía perdedora de proteínas secundaria a la linfangiectasia intestinal primaria, y van a ver ahora un ratito todo el intestino comprometido, y parte del colon también. Son pacientes que de base está el tratamiento nutricional fundamentalmente, porque un poco la idea también es contarles qué hacemos con el tratamiento de estos pacientes, de acuerdo al tipo de linfedema que hacemos, porque claro, comúnmente uno tiene el concepto de linfedema, bueno, pierna hinchada, brazo hinchado, media elástica, drenaje linfático y a otra cosa, y no es tan sencillo. Hay que ver qué tipo de linfedema es, a veces la presoterapia secuencial, la bomba de presión neumática no es lo más indicado, otra vez es el drenaje linfático, otra vez es la rehabilitación de otro tipo, otra vez es de estado nutricional. Estos pacientes, como en este caso, son síndromes de inmunodeficiencia, tienen síndrome de inmunodeficiencia y el linfedema es secundario a las múltiples infecciones que tiene.
Entonces, es muy importante corregir en muchos de estos pacientes. En algunos casos, si tienen los síndromes de inmunodeficiencia primaria, se corrige y mejora con correcciones con inmunoglobulinas. A veces tenemos esto que son linfedemas, tienen la expresión clínica de un linfedema primario, pero aparecen estas lesiones en las palmas y en las manos que son angioqueratomas, y esto no es característico de un linfedema y la expresión clínica es esa punta del iceberg que es el linfedema, sino esto es un defecto de la alfa-galactosidasa, es una enfermedad de Fabry y es muy característico, y cuando uno ve uno, no se olvida nunca más de las facies características del síndrome de Fabry, de los angioqueratomas, de la imposibilidad para transpirar que tienen estos pacientes, y que pueden haber que la mínima expresión es lo mínimo que puede llegar a tener es el linfedema, sino que puede tener problemas cardiológicos, problemas en accidentes cerebrovasculares, en general mucho más complejos, problemas renales, porque este paciente está tratado hace muchísimos años por una vasculitis, y decían que la vasculitis era a nivel renal, y en realidad lo que era es una enfermedad de Fabry. Y tratándolo, mejoran sustancialmente. El otro punto de vista son aquellos pacientes que nacieron con un sistema linfático sano y que se terminó afectando, como es el caso de los linfedemas secundarios. Entonces, en los linfedemas secundarios vamos a ver la progresión, van a ver característico el tejido, en la imagen, en imágenes, esa característica de imagen de panal de abeja, muy característico y que se ve justamente cuando operamos a estos pacientes, este tejido, esa proliferación de tejido conectivo que van a ver acá, que envuelve parte del tejido adiposo, que es lo que genera la fibrosis. Y la imagen, no solamente la ecográfica, sino la imagen linfográfica va a ser muy característico de esa imagen de retención del coloide, de retención, esa imagen típica de reflujo dérmico. Y esto es bastante interesante porque muchas veces vemos esta patología que hoy está de moda, que es el lipedema, la obesidad, el linfedema, y se confunden, y entonces se mandan, se piden ecografías, el Doppler venoso, el Doppler arterial, y la realidad es que el lipedema es una lipodistrofia, es un sobrecrecimiento de tejido adiposo localizado en distintos lugares, más acentuado en miembros inferiores, cadera, la cara interna de las rodillas, habitualmente conserva el pie no está afectado, cosa que sí tiene habitualmente el paciente con linfedema, eso es una de las cosas más características desde el punto de vista semiológico, pero el tejido es completamente distinto. Son patologías que van separadas y que se unen cuando el paciente aumenta el índice de masa corporal. Cuando el paciente aumenta de peso, empieza a haber una afectación secundaria del sistema linfático. Puede haber hasta una compresión secundaria del sistema linfático, por eso en las linfografías vemos alteraciones cuando el paciente tiene un índice de masa corporal de más de 30, tiene lipedema, y ya no es solo lipedema, sino que hay una afectación secundaria del sistema linfático. Entonces, muchas veces eso se lo conoce como lipolinfedema. Son patologías distintas. El linfedema, estructuralmente el tejido, fíjense, el panículo este fibroso que tiene, el flebolinfedema o el linfedema inducido por la obesidad es el paciente que tiene el lipedema, que aumentó el índice de masa corporal y se transformó en esto un lipolinfedema. Hay tractos fibrosos con líquidos, con colecciones linfáticas, y el lipedema es simplemente tejido celular subcutáneo, remodelado genéticamente porque está como encapsulado, resistente al descenso de peso y todo lo que quieran, pero es tejido adiposo. El lipedema puro no tiene compromiso del sistema linfático. Sí, el paciente que aumenta de peso y que hay una afectación secundaria del sistema linfático. Como en estos casos, como ya les dije, el linfedema, el bloqueo linfático lo podemos tener en un montón de lugares, y en este caso, por ejemplo, en pared abdominal, localizados a nivel del miembro inferior. Esto es, si ustedes, el volumen corporal que representa estas masas linfedematosas es sumamente importante, porque muchas veces cuando operamos a estos pacientes, la reposición de volumen tiene que ser muy adecuada
controlaron muy bien, el paciente pasa a terapia, aguantó una cosa inherente propia a la cirugía de estos pacientes por los grandes volúmenes que se manejan. Lo mismo, tratamos de reducir volumen para darle un aspecto más anatómico al miembro inferior para poder tener mejor respuesta terapéutica a la compresión, en este caso con tejido plano, pero tratamos de reducir en estos casos cuando indicamos una cirugía es para tratar de darle más aspecto funcional y anatómico a ese miembro para tratar de reencauzar un poco ese sistema linfático.